Hola a todos, mis queridos exploradores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro humilde rincón de Internet. ¿Cómo amanecen hoy? Espero que con una energía vibrante y una mente lista para ser transportada a lugares remotos, desenterrando historias que no solo nos entretienen, sino que también nos inspiran y nos recuerdan la vastedad de experiencias que este mundo tiene para ofrecer. Hoy abróchense los cinturones, porque vamos a embarcarnos en un viaje emocional y geográfico hacia uno de los destinos más emblemáticos de la cultura, el arte y por supuesto el romance, Italia. Pero permítanme adelantarles que esta no será la típica crónica de un viaje turístico, esta es la historia de una escapada que, si bien se vivió en el más absoluto silencio, estuvo cargada de una sorpresa que ha dejado a más de uno con la mandíbula desencajada. Sí, mis curiosos amigos, estoy hablando de The Myth of the American Yaman, y su reciente, y para muchos, absolutamente inesperada, aventura italiana. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, disfrutan de seguir de cerca la vida y las andanzas de nuestras parejas de celebridades favoritas. Y en este sentido, The Myth of the American Yaman son nombres que no solo resuenan, sino que prácticamente estallan en el universo del entretenimiento. Su química explosiva en la pantalla chica, especialmente después de cautivarnos en Erkenciscus, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador, los catapultó a la fama mundial. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido un torbellino constante de especulaciones, rumores tentadores y, por supuesto, una inmensa ola de admiración por parte de sus seguidores. Pero lo que nos ocupa hoy no es un melodrama digno de una telenovela, ni un escándalo que ponga en jaque su reputación. Lo que vamos a desentrañar es un momento de profunda intimidad, una conexión que trasciende las cámaras, y sobre todo, una sorpresa que se gestó a fuego lento, en el corazón latente de Italia. Imaginen la escena, el sol mediterráneo besando con calidez las calles empedradas de una ciudad que parece sacada de una postal. El aire impregnado con el reconfortante aroma a café recién hecho y a flores que florecen en los balcones. Y en medio de este lienzo idílico una pareja que, de forma consciente y deliberada, decide escapar del implacable ojo público para vivir un momento auténtico, un instante solo para ellos. Esto es precisamente lo que queremos analizar hoy, con todo el detalle y la pasión que esta historia merece. ¿Cómo se fraguó esta sorpresa? ¿En qué rincón mágico de Italia tuvo lugar? Y lo más crucial, ¿qué nos revela esta escapada sobre la dinámica real de Demet y Can, y la esencia de su relación cuando las luces del escenario se apagan? Acompáñenme en este recorrido, un camino lleno de matices y emociones. Y si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad de exploradores de historias, les extiendo una invitación muy cordial a que se suscriban a nuestro canal. Cada día somos más y cada día crecemos juntos en este espacio dedicado a la curiosidad y al amor por las narrativas que nos conmueven. La noticia de que Demet y Can habían emprendido un viaje a Italia, y que lo habían hecho con una discreción digna de espías de película, comenzó a circular como un susurro entre la legión de sus seguidores. No hubo anuncios grandilocuentes en redes sociales, ni campañas de marketing cuidadosamente orquestadas, ni siquiera fotografías coordinadas que mostraran postales idílicas. Fue algo mucho más sutil, casi clandestino, y créanme, es precisamente esta cualidad la que intensifica el misterio y eleva el encanto de la historia. En un mundo saturado de información y donde cada movimiento de las celebridades es analizado al milímetro, su habilidad para desaparecer, para reivindicar su espacio privado y disfrutar de momentos íntimos, es en sí misma una hazaña que merece ser admirada y celebrada. Los rumores, aunque provengan de fuentes no oficiales, suelen ser notablemente certeros cuando se trata de personalidades de este calibre, sugieren que el principal motor de este viaje fue una sorpresa magistralmente preparada por Can para Demet. Y no se trató de cualquier sorpresa, sino de una concebida para tocar la fibra más sensible de cualquier artista, para nutrir su espíritu creativo y para conectarla con sus raíces más profundas. Italia, con su incomparable riqueza artística e histórica, su belleza natural que quita el aliento y la atmósfera embriagadora de la Dolce Vita, se presenta como el telón de fondo perfecto para cualquier gesto romántico, significativo y que resuene con el alma. Según lo que se ha podido intuir, y filtrando la información con cuidado, el destino elegido no fue una de las metrópolis turísticas más bulliciosas y abarrotadas. En su lugar, optaron por un lugar que irradia un encanto más íntimo, más auténtico y con una esencia profundamente arraigada. Se habla con gran convicción de la Toscana, de sus colinas ondulantes Cubie. De un mar de viñedos que se extienden hasta el horizonte, de pueblos medievales que parecen haber sido detenidos en el tiempo,
y de esa luz dorada y melancólica que baña los paisajes al atardecer, creando un espectáculo visual inolvidable. Imaginen por un instante a Demet llegando a este escenario, quizás creyendo que se trataba de un simple viaje de placer o descanso, y de repente, encontrándose ante un despliegue escénico preparado exclusivamente para ella, un tributo genuino a su arte, a su personalidad y a su alma de artista. La sorpresa si nos atenemos a las filtraciones y a los comentarios de personas cercanas al círculo íntimo de la pareja, no fue un evento ostentoso ni ruidoso. No hubo fuegos artificiales estruendosos ni fiestas multitudinarias para celebrar. Fue algo mucho más personal, más íntimo y sobre todo, más profundo. Se dice que Can orquestó una experiencia que combinaba la exploración minuciosa de la belleza intrínseca de Italia con momentos dedicados específicamente a la inspiración artística. Quizás implicó visitas a galerías de arte que exhiben tesoros invaluables, encuentros con artesanos locales que transmiten su sabiduría de generación en generación, o simplemente largos paseos por lugares que evocan la creatividad, la pasión y un sentido de trascendencia. Pensemos por un momento en Demet Özdemir. Ella, como actriz consumada, es una artista en su máxima expresión, una fuerza creativa que ha conquistado no solo corazones, sino también admiración por su talento y su dedicación. Su sensibilidad innata y su talento innegable la han llevado a convertirse en un icono, a inspirar a millones de personas en todo el mundo. Un viaje así enfocado en nutrir su espíritu creativo, en permitirle recargar sus baterías artísticas y en brindarle momentos de paz, serenidad y belleza pura, es, sin duda, el regalo perfecto. No se trata de posesiones materiales, sino de experiencias que enriquecen el alma, que alimentan la imaginación y que dejan una huella imborrable en la memoria. Y Can, conociendo a la perfección a Demet, sabiendo sus anhelos y sus pasiones, seguramente supo exactamente qué toque delicado y personal darle a esta sorpresa para que fuera, verdaderamente inolvidable. Lo más fascinante de esta escapada es, sin duda, la discreción con la que fue manejada. En la era digital en la que vivimos, donde las parejas a menudo sienten la necesidad de compartir cada instante de sus vidas con el mundo, el hecho de que Demet y Can hayan optado por el silencio, la privacidad y la intimidad, dice mucho sobre su relación. Nos indica que valoran profundamente su espacio personal, que buscan activamente desconectar del escrutinio público para poder conectar entre ellos de una manera más genuina, más auténtica y libre de presiones. Y esto, para sus seguidores, es un signo revelador de madurez, de fortaleza y de una relación sólida y bien fundamentada. No necesitan la validación externa, ni la aprobación de las masas, para disfrutar de su amor y de sus momentos de felicidad compartida. Además, esta sorpresa en Italia, en lugar de convertirse en un despliegue público y llamativo, se transformó en un testimonio palpable de la profundidad de su conexión. Es como si Can le hubiera susurrado a Demet, en un idioma que solo ellos dos comprenden: este mundo de ensueño, esta belleza que te rodea, son para ti. Quiero que te inspires, que te relajes, que te sientas amada en un lugar que te eleve el espíritu y encienda tu creatividad. Y esa, mis amigos, es una declaración de amor que trasciende las palabras, una manifestación poderosa de comprensión y afecto. Podemos intentar imaginar los detalles que conformaron esta experiencia. Tal vez un picnic improvisado en medio de olivos centenarios cuyas ramas se curvan con el peso del tiempo, con vinos locales exquisitos y quesos artesanales que hablan de la tradición italiana. Quizás una noche mágica en una villa rústica, iluminada tenuemente por velas que proyectan sombras danzantes, donde la conversación fluya libremente, desvelando secretos y sueños. O tal vez paseos al amanecer por las calles desiertas de un pueblo pintoresco, disfrutando de la quietud absoluta y de la compañía mutua, un tesoro invaluable en un mundo cada vez más ruidoso. Estas son las imágenes que nuestra imaginación evoca cuando pensamos en una sorpresa así, discreta en su forma, pero abrumadoramente cargada de significado y emoción. Y es que Italia, en su esencia más pura, es un país que invita a la contemplación, a la apreciación de la belleza en todas sus manifestaciones. Desde la majestuosidad del arte renacentista que adorna sus ciudades hasta la sencillez reconfortante de una pasta hecha a mano con amor y tradición, todo en Italia te recuerda la importancia de disfrutar el momento presente, de saborear la vida en cada instante. Para una pareja como Demet y Can, que viven bajo la presión constante de la fama y la exposición mediática, encontrar un refugio así, un lugar donde el tiempo parece detenerse y las preocupaciones se desvanecen, es un tesoro de valor incalculable. La sorpresa silenciosa de Demet y Can en Italia se erige como un recordatorio elocuente de que las historias de amor más conmovedoras y profundas no siempre se gritan a los cuatro vientos.
A veces las más significativas se tejen en la intimidad, en los gestos pequeños pero cargados de significado, en esos momentos compartidos que solo ellos dos pueden comprender plenamente y que quedan grabados en el alma. Es un ejemplo inspirador de cómo, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, el amor verdadero puede florecer lejos de los focos, nutriéndose de la comprensión mutua, del respeto profundo y de la admiración sincera. Y no podemos olvidar el factor Can Yaman. Él es conocido por ser un hombre apasionado, un romántico empedernido, alguien que no teme expresar sus sentimientos y que busca constantemente crear momentos especiales para sus seres queridos. No es difícil imaginarlo planeando algo así, poniendo todo su corazón y su alma en la creación de una experiencia única y memorable para la mujer que ama. Su energía vibrante y carismática, combinada con la serenidad y la belleza etérea de Italia, debió haber creado un ambiente verdaderamente mágico y envolvente para Demet. Además, este tipo de escapadas discretas y cuidadosamente planificadas también fortalecen la imagen pública de la pareja de una manera muy positiva. Demuestran que, más allá de sus personajes en pantalla, son personas reales, que buscan momentos de normalidad, de conexión genuina y de intimidad fuera de las cámaras y de las alfombras rojas. Para sus fans, esto es increíblemente reconfortante y alentador. Significa que más allá del glamour, la fama y el éxito, existe una relación humana auténtica, con sus propios altibajos, sus momentos de sorpresa, sus desafíos y, sobre todo, sus instantes de felicidad compartida. La elección de Italia como escenario para esta sorpresa tiene, además, un significado cultural y emocional muy especial. Es un país que resuena profundamente con la cultura mediterránea, con la importancia intrínseca de la familia, de la buena comida como acto de celebración, y de la apreciación profunda de la vida en su máxima expresión. Es un escenario natural, casi perfecto, para la manifestación de gestos de amor, de afecto y de profunda conexión. Imaginen a Demet, recibiendo esta maravillosa sorpresa, con esa sonrisa radiante que tanto nos gusta, sintiendo el calor reconfortante del sol italiano y la calidez sincera del gesto de Can. Es una imagen que sin duda nos dibuja una sonrisa en la cara y nos llena de optimismo. En definitiva, la aventura italiana de Demet y Can, lejos de ser un acontecimiento mediático ruidoso y efímero, se ha convertido en una afirmación poderosa y serena de su relación. Ha sido un oasis de paz, de inspiración y de conexión genuina en medio de sus agitadas y exigentes vidas. Fue una sorpresa que no se trató de ostentación ni de apariencia, sino de profundo significado y conexión emocional. Un momento precioso para reconectar, para inspirarse mutuamente y para reafirmar su amor en un escenario de belleza incomparable, un lugar que habla el lenguaje universal del arte y del romance. Y eso, mis queridos amigos, es algo que todos podemos admirar, celebrar y, quizás, hasta intentar emular en nuestras propias vidas, adaptándolo a nuestras circunstancias. Porque al final del día, los recuerdos más valiosos y duraderos son aquellos que construimos con amor, con discreción y con un toque de magia que solo nosotros sabemos crear. Así que, para recapitular brevemente lo que hemos desgranado en este recorrido, hemos hablado de cómo Demet y Can decidieron sorprenderse mutuamente, o más precisamente, cómo Can orquestó una sorpresa inolvidable para Demet con un viaje a Italia. Hemos analizado cómo este viaje, en lugar de ser público y ruidoso, se caracterizó por el silencio, la intimidad y la discreción. Exploramos la posible inspiración detrás de este gesto, enfocándonos en la conexión artística, el romanticismo inherente a Italia y el deseo de crear un momento de paz y reflexión. Y hemos reflexionado sobre lo que esta elección por la privacidad nos revela, sobre la naturaleza de su relación y su capacidad para valorar los momentos íntimos y personales. Fue un verdadero placer compartir esta historia fascinante con todos ustedes. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí desgranarla y analizar cada uno de sus matices. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les pareció esta sorpresa silenciosa? ¿Les gusta cuando las celebridades optan por la privacidad y la discreción en sus vidas personales? Déjenme sus valiosos comentarios abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, si les sacó una sonrisa, si despertó su curiosidad o les brindó un momento de distracción y no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también aman las historias de romance, de viajes, de cultura y de momentos especiales que marcan la vida. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo.
Únanse a nuestra creciente familia de exploradores, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo con más historias que nos hagan soñar y reflexionar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.